Saludos a todas y todos. Bienvenidos a este su programa Conexión 3.0. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la grabación de una conferencia realizada por la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, conocida por sus siglas ARV, la cual fue transmitida por la plataforma digital Zoom el pasado 21 de mayo. El ponente en esta ocasión fue el licenciado Nelson Rivero, cuyo indicativo es Yankee Victor 5 November Romeo. Dentro de los temas que podemos encontrar dentro de esta conferencia están las modalidades de transmisión, como lo son la SSB, Single Sideband, la CW o la telegrafía, los sistemas digitales y las bandas de transmisión UHF y VHF con algunas de sus características, entre otros muchos temas. Esperamos que esta grabación sea de su agrado y de su utilidad. Adelante video. Bueno, la Escuela de Transmisiones de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela y la Sección de Santiago León de Caracas nos permite y nos pidió para la noche de hoy, ahora que estamos haciendo estas reuniones online vía Zoom, que la charla técnica la expusiera yo o John, o si llega John, ambos dos, porque era la opción de que si se dio el internet uno u otro, pero parece que el que no tiene internet hoy es John, según me dijo en la tarde. Bueno, esta charla es de VHF y UHF o bandas altas, pero más que todo hacia el CW, el Single Sideband y los digitales. Siempre hablamos del VHF y el UHF en FM, cuando sencillamente hablamos de los comunicados en directo, los comunicados que hemos hecho a grandes distancias, las experiencias, pero este lo vamos a dedicar a las otras modalidades que normalmente no usamos, no hemos usado, pero que últimamente estamos incentivando y llevando a las diferentes actividades, expediciones y salidas. Creo que si lo ve aquí, va a tener la cosa aquí. Ay. Ajá. Bueno, vamos a comenzar como siempre, como esta es una charla técnica dedicada a todo público, vamos a decir, o a todo nivel. Vamos a hablar un poco de la asignación o de la distribución o de cómo son las bandas de frecuencia, ¿no? Todos somos radioaficionados, los conocemos, las frecuencias muy bajas, las frecuencias medias, las de HF, las de VHF y las de UHF, y ahí seguimos hacia arriba, microondas y eso, ¿no? Como sabemos, en VHF y VHF va de 30 a 300 MHz y UHF va de 300 a 3000 MHz o 3 GB. Y dentro de ella, bueno, tenemos diferentes asignaciones o probabilidades o asignaciones, ¿sí? Para telefonía fija, móvil, radioaficionados. Dentro de esa banda está la sección de radioaficionados y aquí tenemos algo del CUNAVAF, donde ya detalladamente aquí en Venezuela podemos, y en la región 2 de la IARU podemos ver, aquí no se detalla mucho, pero todo lo que está en marroncito son los sectores de la banda de VHF y de UHF que están permitidos para que nosotros los radioaficionados los utilicemos. Y dentro de esas secciones están entonces las diferentes submodalidades que podemos nosotros utilizar en VHF y UHF. Tenemos sectores para utilizar en FM con repetidores y eso. Saludos a todos los colegas que están ahora presentes y que no estaban hace ratico. Hace rato falló la energía eléctrica acá. Confiemos en que se mantenga y que se mantenga el internet. Bájame a abrir nuevamente la charla. Ajá, ¿ven la presentación? Sí, se ve. Okay. Bueno, hasta hace rato íbamos como por la segunda lámina y vuelvo a decir pues que en la charla técnica del día de hoy que me asignaron a mí es hablar de VHF y UHF, pero no solamente de FM como hasta ahora lo veníamos haciendo, sino que ahora vamos a insistir en desglosar un poco la operación y todas las características de las modalidades CW, Single Sideband y digitales tanto en 2 metros como en 6 metros y en UHF 70 centímetros. Refrescábamos lo de la banda de frecuencia, cómo están distribuidas, cómo están seccionadas las diferentes frecuencias, bajas, medias, alta frecuencia, VHF,
que va de 30 a 300 MHz, UHF, que va de 300 a 3000 MHz o 3 gigas. Y dentro de ello, bueno, sabemos que están divididos para telefonía fija, radioaficionado, radiodifusión FM, en la parte de VHF, televisión abierta y radionavegación, más o menos igual en UHF. Después les mostraba el CUNAVAF, que es el cuadro de atribución de frecuencias para nuestra zona, para nuestra región y para nuestro país. Y decía que dentro de los diferentes rangos de frecuencia, tenemos aquí VHF y UHF, que es lo que nos atañe hoy, y todo lo que está en color marroncito es el rango de frecuencias dentro de la banda que está asignado para los radioaficionados. Y dentro de esas asignaciones, entonces tenemos subdivisiones donde estamos autorizados para realizar diferentes modalidades, empezando por la telegrafía, poder hacer banda lateral o SSB, FM, repetidores, digital, satélite, tanto en VHF como en UHF. Estas son las modalidades que podemos utilizar dentro del VHF y UHF, FM, single sideband, CW, digitales. Y aquí tenemos donde empieza la diferencia, de que podemos, la mayoría de nosotros, de los radioaficionados, lo que se hace en radioaficionados, podemos tener un portátil, que es por donde normalmente se está comenzando, o un equipo de FM normal, que no tiene bandas laterales ni otros modos, pero existen los equipos más avanzados, sofisticados, dedicados, para que además de que tienen la modalidad de FM, tienen la de single sideband para CW y digitales. Y ya muchos vienen inclusive con las frecuencias más altas, de 1.2 gigas, que está dentro del rango de UHF. Bueno, pero ya hablando del single sideband y del CW, tiene una particularidad, que son de más penetración, son más eficientes que el FM simple. Normalmente el FM es más utilizado para comunicaciones punto a punto de corta distancia o para accesar un repetidor de uso general, pero ya en single sideband y CW nos va a permitir lograr tener comunicaciones de más distancia. Y para eso, entonces, además de los equipos que veníamos nombrando, también deberíamos tener un cierto tipo de antena específica. O sea, nos convierte en algo más científico. Tenemos que trabajar más en lo que es la verdadera esencia del radioaficionado. Eso es posible porque con el mismo nivel de potencia, la señal puede ir más lejos en single sideband y en CW. Aquí están las características. No, en single sideband y CW no se necesitan las repetidoras para las comunicaciones a grande distancia, a excepción del satélite, de los satélites, pues que indudablemente es un repetidor que está en el espacio y que los hay de FM y los hay también de bandas laterales. Y las comunicaciones en este caso normalmente son punto a punto, o sea, son de estación a estación o en una sola frecuencia, en simple. Las señales de CW son más detectables a niveles donde la señal de FM, por estar compartiendo un ancho de banda mayor, se hace más difíciles de detectar. En cambio, las señales de single sideband y CW, que utilizan un ancho de banda menor, son lo que llamamos más penetrantes, y entonces hace que aunque tengan menos nivel de señal, los equipos la puedan detectar. Por eso se llaman modalidades de señales débiles. Dentro de estas bandas hay unas frecuencias establecidas de llamada. Se utilizan estas frecuencias porque eso hace que fácilmente vaya uno a la frecuencia asignada para la llamada, y es muy probable que las otras estaciones estén intentando hacer comunicados en esa frecuencia de llamada. Entonces son frecuencias donde se realizan los llamados, y una vez que se hace el contacto, puede uno quedarse ahí o normalmente también pedir, vamos a desplazarnos a otra frecuencia más arriba o más abajo para continuar el comunicado. Normalmente cuando hacemos eventos especiales o expediciones, pues no nos movemos de frecuencia, nos quedamos en esas, porque es donde esperamos que todos
las demás estaciones intenten llegar e intenten comunicar con la estación principal. A trabajar así ahorra el tiempo cuando estamos buscando la actividad o una propagación favorable. No vamos a estar saltando por ahí en toda la banda o en todo el segmento y a lo mejor no coincidimos nunca con nadie. Mejor estamos en las frecuencias de llamadas asignadas. Aquí tenemos un resumen de las frecuencias de llamada. Me fui para otro lado. Ajá. Para la banda de 6 metros, en single sideband, en 50-110, 50 MHz 110, es la frecuencia de llamada para single sideband, en 50-099 para CW, telegrafía, y en 50-313 para FT8 digital. Si queremos conseguir a alguien, debemos ponernos en esa frecuencia y hacer llamados. En 2 metros para FT8, 144.174, en CW 144.200, en single sideband 144.300 y en FM 146.520, es la que estamos más acostumbrados a utilizar acá, hasta la última expedición que ya incluimos. Permanentemente iremos con nuestro equipo de single sideband y próxima salida vamos a llevar también la modalidad de satélite. En la banda de UHF, la frecuencia de llamada es 432.100 tanto para single sideband como para CW, y para FM es 431.025. Y tenemos asignado todo un sector de 435 a 437 donde están las frecuencias de satélite. Cada satélite tiene su frecuencia ya asignada. De eso hablaremos más adelante o en otra exposición que dedicaremos a eso. Aquí estamos. ¿Cuáles son las recomendaciones para utilizar estas modalidades, ¿no? Primero es conocer cómo los demás la utilizan, cuál es la normativa de cómo se utiliza. Seguir a esas personas que tienen más experiencia, como en todas las frecuencias, en todas las bandas, y la primera recomendación de todo buen radioaficionado es escuchar primero. Escuchar primero, escuchar después, volver a escuchar y seguir escuchando. Y como a la 10ª vez que estemos escuchando, atrevernos a llamar con la certeza de que nos van a copiar o que lo vamos a hacer correctamente. Lo otro, lo que estábamos más o menos desglosando, que es conocer cuáles son los segmentos de la banda que están en uso. Si la frecuencia que estoy usando es para telegrafía o es para fonía, no usarla para otra modalidad que no sea la asignada. Y como decía al principio, pues sigamos los procedimientos de los operadores más experimentados. Preguntar, escuchar, nos va a hacer siempre mejores operadores radioaficionados. Esto hace que se disfruten de la operación de señales débiles. Cuando conoce cómo se organizan las bandas, ya uno sabe y presiente en el éter cómo viene la propagación, si eso está mejorando, si esos niveles de señales son suficientes. Esto más que todo en la parte cuando es single sideband y telegrafía, uno escucha el ruido de la banda, pues como decimos, y sabe si eso está mejorando o no. Eso lo da la experiencia. En FT8 o en digitales, pues tenemos la representación en el waterfall, donde entonces ya podemos saber, y la indicación de las intensidades de señales, cómo están llegando, y podemos saber hacia dónde vamos a tener mejor propagación. Conocer mejor las mejores frecuencias y los horarios. Ya más adelante ahorita voy a hablar de las formas de propagación, y entonces tiene que ver con ciertos horarios que nos va a permitir saber a qué horas es más probable tener comunicaciones buenas de mayor distancia. Pues me fue para el otro lado. Concentradas en bandas de 70, 2 metros y 6 metros, las mejores frecuencias y los horarios. En 6 metros tenemos unas ventanas de operación que están entre 50-110 y 50-130 para single sideband. Y entre 50-095 y 50-108 para telegrafía. Si buscamos en ese segmento es donde vamos a poder conseguir con más posibilidad a otras estaciones. Para el FT8, pues la frecuencia asignada, que es 50-313.
En estas bandas, igual que en otras, pero aquí también hay los radiofaros, los beacon. El beacon es una estación transmisora de señales en telegrafía que se identifica con su indicativo y su grilla de localización en código Morse a baja velocidad. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir saber hacia dónde puede haber propagación si copiamos a estos beacons. Esa es la intención. Utilizan antenas omnidireccionales y baja potencia. ¿Por qué? Porque transmiten hacia todas partes y con baja potencia. Si tú lo estás recibiendo en tu estación, bueno, es porque hay posibilidades de que si tú en esa banda trabajas con la frecuencia indicada, con mayor potencia, vas a poder comunicar con alguien. Esto es importante porque proporciona la información de cómo está la propagación hacia la ubicación de sus estaciones. Aquí en Venezuela tenemos a la YB5 LIX, Lima India X-Ray, que está en la frecuencia 50076. Ahí está permanentemente transmitiendo a fin de que otras estaciones puedan escuchar ese beacon y saber cuándo hay condiciones para esta área del Caribe, especialmente en la parte norte de Sudamérica, donde estamos nosotros. Aquí vamos a hablar un poco de las grillas o las cuadrículas. Es muy importante en todos los comunicados en VHF para ahorrar un poco el tiempo de contacto, que a veces puede ser breve por efecto de cierto tipo de propagación. Simplemente damos nuestro indicativo de llamada, intercambio de indicativo y la grilla o cuadrícula del localizador donde estamos ubicados. Este es un tema que vamos seguramente a hacer una charla técnica próximamente, solamente para hablar de qué es el grid locator, el Maidenhead locator y estas cosas, su historia y cómo es que, por qué los radioaficionados dividimos el mundo en estas cuadrículas. Y esta es la forma en la que le decimos a otra estación rápidamente dónde estamos ubicados. ¿Dónde estamos ubicados? A grandes rasgos en el área, con más detalle con las siguientes letras o números y con el siguiente cuadro subdivisión podemos decir inclusive dónde estamos, en cuál esquina estamos. Es un sistema coordenado geográfico utilizado por los radioaficionados para la ubicación geográfica de un punto según divisiones cartográficas. Aquí hay una más o menos representación de cómo está dividido las grillas, que llevan 2 letras, 2 números y 2 letras, y esto se correlaciona con la latitud y la longitud establecida ya por el sistema de medición los WGS 84. Aquí vemos, por ejemplo, Venezuela, las grillas en las que corresponden al territorio venezolano. Y, por ejemplo, la estación de la YB5 Alfa Romeo Víctor de la seccional Santiago de León de Caracas está en Foxtrot Kilo 60 November Lima. Con tener ese grid locator ya sabemos dónde está, hacia dónde dirigir la antena, desde dónde nos está llamando la estación y tener la idea de cuánta distancia hay desde nosotros hasta allí. Vamos a hablar un poco ahora de la propagación en VHF y en UHF. Originalmente, la propagación en VHF y UHF básicamente es de línea visual. O sea, si 2 estaciones con poca potencia no se ven o tienen obstáculos, tienden a no poder comunicar. No es como en las otras bandas más bajas, que se puede haber otro tipo de propagación más frecuente o normales. Aquí no, aquí la propagación originalmente es visual, de línea visual, de punto a punto de línea de vista entre antenas. Pero esto lo ayudamos para mejorar el alcance, dependiendo de la ubicación de las estaciones o de tu estación o de nuestra estación y de la configuración de esta estación en cuanto a potencia, soporte y tipo de antena y altura de estas antenas. Por supuesto, como sabemos, si tenemos una antena a una mayor altura, en estas bandas de VHF y UHF van a poder recorrer mayor distancia dentro de la curvatura terrestre. O sea, nuestros puntos de visión, de línea de vista aumentan con respecto al horizonte cuando tenemos mayor altura y por supuesto si tenemos mayor potencia. Por ejemplo,
Cuando existe una estación que tiene muy buenas antenas, por ejemplo, un stacking de antenas direccionales y unos 100 vatios, indudablemente esto va a llegar con 30 metros de altura, según este ejemplo que nos dan aquí. Esta estación va a tener más probabilidad de llegar más lejos que una que tiene 10 vatios y tiene una pequeña antena, un cuartito de onda o algo omnidireccional en el techo del carro o en el techo de la casa. Esta es la comparativa de lo que explicaba anteriormente. Entonces, tenemos que preocuparnos por la altura. Ya sea que en nuestra estación busquemos siempre la mejor altura posible, el techo de la casa, y después del techo poner algún soporte y subir la antena. Y o cuando hacemos salidas y expediciones buscamos siempre el sitio más alto. He sabido, pues, cuando hemos estado en islas, por ejemplo, que la isla está a nivel del mar, pero cualquier altura posible ahí, por ejemplo, en la Blanquilla la altura máxima es 45 metros. Bueno, hay que ir hasta esos 45 metros como sea y poner las estaciones de bandas altas, VHF y UHF allí. Aquí vemos una muestra donde está John y creo que este es Pedro y el hijo de Pedro. Están montando la antena en la cruz allá arriba del pico Naiguatá, creo que es ese, ¿no? Buscamos la mejor altura, es lo ideal. Después de eso, buscamos de mejorar la potencia. Si queremos hacer una estación que llegue lejos, tenemos que buscar tener la mejor potencia. Equipos de multimodos de 100 vatios o a él anexarle amplificadores lineales o bilineales, o sea, que amplifiquen tanto la transmisión como la recepción para poder lograr mejores y más distantes señales. Entonces hay que tener mejor potencia, hay que buscar tener mejor potencia. Después las antenas, ¿no? La fórmula aquella del Bolívar, donde 3/4, bueno, real y medio se tiene que usar en antenas y los demás en el transmisor. Bueno, aquí se aplica también. Y podemos escoger, de acuerdo a lo que queramos hacer, si necesitamos una vertical, necesitamos o queremos una Yagi, o que necesitamos, tenemos y podemos instalar unas Yagi en stacking para concentrar más la señal, aumentar la ganancia y sacarle provecho a la altura y a la potencia. Entonces tenemos esas tres opciones. Como hablamos de comunicados en línea de vista, bueno, las cosas que físicamente o topográficamente nos hagan obstrucciones nos van a afectar mucho, ya sean las obstrucciones naturales, como son los cerros, las montañas, o en la ciudad, los edificios cercanos. Así que esas son las cosas que debemos evitar o salvar para poder tener. Pero entonces se hacen unas aperturas, tienen unas condiciones estas bandas donde hay aperturas por banda y también para hacer DX. Para en esta parte, que es entonces retarnos a que, ya viendo que las condiciones no son muy fáciles, normalmente son de línea de vista, queremos buscar la forma de hacer comunicado de grandes distancias. Y para eso tenemos que proponernos conseguir el momento indicado, el tipo de propagación indicado, estudiarlas con antelación para estar prevenido y tratar de sacar el mayor provecho en el momento indicado. Entonces eso es lo que nos entusiasma hacer DX en VHF y UHF. Por ejemplo, en la banda de 6 metros hay varias veces en el año donde, y también en 144 y 222 MHz y 432 UHF, donde se dan condiciones en las que podemos lograr grandes distancias, más o menos 1.600 kilómetros en la banda de 6 metros, en 50 MHz. Y más o menos lo mismo podría suceder en 144 a 2 metros o en 222, que es la banda de 1.25 metros, y en UHF. Así que intentemos hacer DX. Hay condiciones especiales o específicas, un poco frecuentes, pero bien estudiadas, se pueden saber durante el año en qué momento se pueden presentar por diferentes factores meteorológicos y de actividad solar y de ionización de las diferentes capas. En este caso vamos a hablar de la refracción troposférica, que es en la capa más baja de la atmósfera, que se da más que todo por la diferencia de temperatura.
Para más o menos hacer el cuento corto, cuando está amaneciendo y está anocheciendo, las diferentes capas en altura del espacio, del aire, se va calentando. Entonces puede llegar un momento donde la incidencia del sol genera una temperatura en a cierta altura de la troposfera que hace como un espejo que a lo largo de toda esa área que se ha calentado, se puede generar entre la parte caliente y la parte fría un ducto donde nuestras señales rebotan arriba y abajo, aquí, para entonces meterse en ese túnel y llegar más lejos. Cuando sale del túnel, de ese cárter troposférico, eso vuelve a tierra o vuelve a donde hay el receptor, y eso nos permite eventualmente tener una mayor distancia. Son los momentos que cazamos cuando andamos en expediciones y empezamos, no, Nelson, ¿por qué tú no transmites a las 12 del día? Bueno, es que yo creo que no va a llegar muy lejos. Solamente voy a copiar las estaciones que pueden llegar en directo hasta nuestra estación o nosotros a ellos. Pero después de las 5:30, 6, 7 y hasta las 8 de la noche a veces, estas capas que se van calentando a diferentes puntos con respecto a la superficie terrestre por efecto del sol que se va ocultando o saliendo en la mañana, nos puede permitir estas refracciones troposféricas. Tenemos otra que es por dispersión meteórica, mucho más difícil, pero si la estudiamos y la esperamos y sabemos en qué momento apuntar hacia dónde, vamos a poder tener estas comunicaciones de larga distancia. Esto es cuando apuntamos y enfocamos nuestra energía de nuestra señal, nuestra potencia, hacia objetos celestes que están pasando en ese momento en un punto indicado para permitir esta dispersión. En este caso, por ejemplo, cuando pasan cometas, su cola, como va dejando atrás por efecto del viento solar, y eso va dejando restos de materia y de hielo, eso hace un espejo que puede permitir la refracción o la dispersión de nuestras señales a través de él y que la copie otro receptor al otro lado. Por supuesto, hay que estar de acuerdo ambas estaciones o todas las estaciones para que intentar lograr esto. Imagínense lo difícil pero emocionante que es lograr. En estos días no recuerdo el nombre del cometa, es un cometa que lo vimos una sola vez porque su periodo ya no lo va a permitir en este tiempo verlo. Y ya se difuminó o se desintegró cerca del Sol su cola. Y había estaciones que estaban intentando hacer este tipo de comunicación a través de la cola del cometa. No recuerdo el nombre, después se los diré. Pero eso fue la semana pasada o antepasada. Después tenemos la propagación por una esporádica en la capa E. Hay momentos del año, justamente viene otra vez por la inclinación de la Tierra, la intensidad de la energía solar, la actividad solar que se esté dando. Hay momentos en la que hay parte de la ionósfera, de la capa E, que se ioniza y permite reflejar estas frecuencias altas que normalmente no se reflejan, ellas pasan directo al espacio y se pierden. Pero eventualmente hay propagación a través de la capa E, cuando una nube o un sector de esa capa se ioniza. También hay que estudiarlo y esperarlas, pues, para confiar en que eso se dé. Está la propagación por auroras boreales, que como bien sabemos también es un efecto magnético que viene dado por las tormentas solares y por la energía magnética que emite el Sol, y hace que en los polos de la Tierra se generen capas temporales que a la vista son muy llamativas y muy conocidas, como son las auroras boreales, pero si apuntamos a ellas y del otro lado hay una estación que está intentando hacer lo mismo, es muy probable que se refleje nuestra señal en las auroras boreales y podamos tener recorridos grandes a través de los polos.
Tenemos también para estas bandas el rebote lunar, donde dos estaciones entonces apuntan su energía hacia la luna, buscando que éste actúe como un plato reflector y pueda copiarse del otro lado de la Tierra. No sé cuánto tiempo vamos. Aquí vemos, tenemos tiempo, porque sigo. Sí, Nelson, adelante, tenemos tiempo limitado, no te preocupes. Ok. Bueno, ahora viene una parte que nos gusta mucho, porque es la que aquí en Venezuela y muchas partes del mundo, pero es la que aquí hemos logrado desarrollar un poco más y trabajar más en ella, que es hacer operaciones de campo en VHF y UHF, ya sea que vaya incluido dentro de una actividad mayor de expedición o de evento especial, donde llevamos todas las bandas, pero también llevamos VHF y UHF, o que hagamos un evento específico donde vamos a un lugar alto, un lugar en una montaña, donde llevamos los equipos y las antenas de VHF y UHF, y entonces intentamos hacer comunicados de larga distancia. Ahorita se está dando una actividad, bueno, está ahorita parada por lo de la cuarentena, donde el colega Yankee 5 Romeo Alfa Bravo, Tony, que promovió ir al Ávila todos los domingos. Y entonces van en ese camino con el portátil y van haciendo el mayor número de comunicados en simple. Después cuando llegan arriba a la loma, ya sea del Humboldt, lo han caminado inclusive más allá, hasta el Pico Oriental, y ahora tienen pensado ir también en cualquier momento hasta el Pico Naiguatá. Van tomando nota de las estaciones que van contactando y ahora también están haciendo satélite, comunicados vía satélite. Cuando están en la loma, esperan un pase de alguno de los satélites de FM, porque es más fácil hacerlo con los portátiles. Se llevan sus antenas hechas en casa, que también tenemos toda una fiebre, un boom ahorita de cacería de satélite, y hacen comunicados vía satélite. Yankee 5 Romeo Alfa Bravo y 5 Oscar India Eco y otro grupo más. Yo me voy a sumar pronto para ir con ellos a esas salidas. También hay concursos. Hay concursos en VHF y en UHF. Algunos son de categoría reconocida mundial y otros son concursos que nosotros aquí en Venezuela, el grupo de X Caracas, proponemos, hacemos y proponemos una fecha. El día tal vamos a ir a Jeremba, por decir algo, ¿no? Que está a 2.600 metros y tal, y vamos a hacer comunicados, intentar hacer comunicados en VHF y UHF, y esto con la intención de invitar e incentivar a los demás colegas a que nos sigan y que traten de preparar sus antenas y sus estaciones para contactar con estas estaciones especiales de concurso, ya sea para celebrar algún aniversario o simplemente para hacer una expedición. Aquí vemos una foto donde está John, Víctor y Ramón. Esto yo no fui, no sé dónde es eso, pero ahí pusieron la antena de 11 elementos en un trípode sobre el techo ahí del carro, ¿no? Ya después Ramón nos refrescará dónde fue eso. ¿Cómo entramos al VHF y UHF multimodo? Bueno, indudablemente hay que tener un transceiver dedicado a eso, como lo dije al principio de la presentación. Ya no son el simple equipo que uno puede comprar o que compra en primer momento, que son de FM, normalmente nada más, móviles, sino que son un equipo más específico que tienen las diferentes modalidades para CW, single sideband, digital. Y en digitales, bueno, hay todo un mundo que también amerita otra charla aparte para hablar solamente de digitales en bandas altas, por ejemplo, las interfaces y esas cosas. Ya llegaremos a eso con todas estas charlas técnicas que siempre intentamos llevar a todos los interesados, a todos los radioaficionados. Existen, por supuesto, las estaciones base, como la que vieron anteriormente y como esta que vemos acá, y estaciones móviles para alimentarse directamente de los 12 voltios de un carro, de un vehículo, y tener, inclusive los hay con las dos bandas y los hay multimodos. Entonces eso es lo que necesitamos al principio. Después de eso, las antenas. Decidir si queremos utilizar una antena vertical o una antena direccional. Si la queremos construir, es muy interesante construir nuestras propias antenas. Por la actividad de la radioafición
Y en estos tiempos donde comprar una antena a veces no es fácil para muchos de nosotros, optamos por aprender cómo hacerla, estudiar cómo es la teoría de operación de las antenas y decidir construirla de forma casera. O, bueno, compramos una antena comercial ya reconocida y la instalamos. Aquí la imagen que habíamos visto antes, donde podemos escoger entre tener antenas verticales, direccionales, o antenas más complejas como antenas reflectoras que tienen una cantidad de una parrilla reflectora atrás y eso concentra mucho más la señal y da más ganancia, o tener antenas cúbicas, que son antenas de onda completa y de configuración cúbica, lo que hace que su forma de transmisión pueda ser casi que circular. Y entonces viene la parte donde las otras estaciones tenemos que saber si están en modo vertical o en modo horizontal para aprovechar al máximo la propagación. Las antenas verticales omnidireccionales son las más populares para modos digitales y para FM, y son muy útiles para una operación portable donde llevamos la antena, la paramos en un tubito y podemos transmitir hacia todas partes. Después está la antena Yagi direccional, que es muy utilizada para concentrar la señal, como lo decíamos en las láminas anteriores. Tiene varios elementos, desde 2 elementos a muchos elementos, 10, 12, 15, 13 elementos para VHF. Y hay quienes han fabricado antenas de más. O se ponen en stacking y entonces hace una mayor ganancia, mayor concentración. Se pueden poner en polarización vertical, como lo vemos aquí, o en polarización horizontal. Ya son normativas más o menos que se utilizan, ¿no? Para bandas laterales, normalmente en VHF ya se utiliza la polarización horizontal porque nos permite una mejor propagación a través de la superficie terrestre y cuando se quiere reflejar en alguna parte, ¿no? Aquí están las antenas direccionales, la que les decía hace rato, las antenas cúbicas, que tienen mejor ganancia, son antenas de onda completa, vamos a decir, porque si es de VHF, bueno, tienen un cuarto de onda aquí en cada lado del cuadrado y sus respectivos tamaños, el reflector, los directores para concentrar la señal, son una antena bastante buena. Una anécdota es que teníamos una antena cúbica cuando hicimos el comunicado en el año 84 desde el Salto Ángel hasta el Juntito, y también activábamos el repetidor 147.030 de la asociación que estaba en el IBI. Entonces ahí comenzamos a descubrir y a entusiasmarnos con el uso del VHF en todas las expediciones, porque ya sabíamos que si nos proponíamos, lo estudiábamos y lo anhelábamos y lo hacíamos, íbamos a tener comunicados de larga distancia que han sido siempre muy buenos. Tenemos antenas ya más complejas, como son las antenas log periódicas. Son antenas que permiten trabajar en un mayor rango de frecuencia dentro de las bandas. Inclusive hay antenas de estas que pueden trabajar en VHF y en UHF, y son antenas ya de mayor estudio. Normalmente son hechas comercialmente, pero últimamente tenemos algunas que podemos hacer de forma casera, pero son bastante estrictas en cuanto a las medidas y las cosas para que se permita funcionar en toda la banda. Estas son las características de la log periódica. Cuando vamos a hacer nos vamos a dedicar a esto, bueno, vamos a seleccionar varias cosas. Primero, qué sistema de antena vamos a utilizar, que es para VHF, por ejemplo, en este ejemplo. ¿Qué queremos hacer? Si vamos a hacer FM o digitales, vamos a utilizar entonces preferiblemente una vertical o una Yagi corta, de pocos elementos. Pero si queremos hacer single sideband o CW y sacarle el mayor provecho a la energía, ideal tener direccionales de alta ganancia y por supuesto un rotor para poderla dirigir hacia el azimut que querramos concentrar las señales. Entonces son decisiones que hay que tomar cuando queremos montar nuestra estación de VHF, ya sea fija o portable. Vienen los soportes. Si estoy en mi casa voy a querer tener un buen mástil fijo o una torre, pero si voy de campo lo ideal es llevar unos mástiles. Entonces hay que decidir cuánta altura, dónde vamos a estar, a cuánta altura sobre el nivel del mar.
qué condiciones hay ahí en ese terreno. Podemos levantar un mástil y ponerle 4 vientos, 3 vientos o algo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para decidir cuánta altura podemos llevar en un soporte como un mástil, dependiendo de si vamos a tener una antena omnidireccional o direccional. Un soporte como una torre, bueno, es ideal. La última experiencia que tuvimos en el Farallón Centinela fue espectacular. Ya habíamos utilizado la torre en otras expediciones, pero no nos habíamos propuesto previamente a preparar la estación, sino que bueno, vamos a llevar esta antena direccional que nos ha resultado muy bien y la vamos a montar ahora en esta torre porque le pusimos un rotor y nos salía la cosa bien. Ahora nos está comenzando a salir muy bien, porque previamente a esto hemos probado las antenas. Tenemos ahora una antena para VHF 2 metros de 10 elementos que nos hizo Antonio Gatti, y esta la ponemos en polarización horizontal, y ya los que han visto la foto del Farallón Centinela, bueno, ven que el emblema de la expedición resultó ser el arbolito de bandas altas que logramos levantar ahí, una simple torre de 3 metros con su rotor, y sobre ella la antena de 10 elementos horizontal de VHF, sobre ella a una longitud de onda, la de VHF también, pero de polarización vertical de 11 elementos, y sobre ella la vertical para UHF de 10 elementos, y sobre ella una omnidireccional. Entonces yo que operaba esa banda, pues pude jugar rápidamente con un switch y cambiar de una a otra para determinar de dónde me estaban llegando mejor las estaciones y cuál antena podía seleccionar para intentar hacer ese comunicado. Estamos mejorando y lo haremos mejor en las próximas salidas a las cuales están todos invitados. Las líneas de alimentación. Bueno, lo ideal para estas frecuencias altas son los cables tipo Heliax, porque están hechos para tener muy baja pérdida por distancia, pero eso es para una estación fija, es lo ideal. En una salida al campo, bueno, a veces es muy pesado e incómodo llevar un cable Heliax. Si es posible, lo hemos llevado. Ya después vienen los cables como el RG8 y el 213, que donde en una distancia no mayor a 15 metros, bueno todavía para UHF 432 y por supuesto para VHF, pero no mayor de 30 metros si vamos a trabajar en 50 MHz, porque a partir de esas distancias en cable, la pérdida por distancia comienza a aumentar. Entonces, RG8 y 213, distancias cortas. Ideal, cable Heliax, que bueno, hay que tener plata para tenerlo, pero es lo ideal. Si lo tenemos, lo usamos. Para estas bandas altas, las líneas de alimentación con RG58 y con el RG8X no son nada recomendables, porque su pérdida por distancia y por frecuencia alta son muy altas. Entonces vamos a perder la energía que aplicamos y nos va a llegar con mucha pérdida o muy mermada la potencia, la señal, la energía a la antena. Entonces no, nada recomendable utilizar el RG58 ni el RG8X. Tiene que ver, esa es otra charla, ¿no?, sobre los cables. Tiene que ver con la configuración del cable, el material, la doble malla, la distancia, el tipo de aislador. Tema para otra charla. Bueno, yo los invito, y la seccional Santiago de León, el grupo de X Caracas, los invita a que descubramos los retos que representan el VHF y el UHF. Así que anímense a explorar todas estas modalidades que nos ofrecen las bandas altas, y vamos a atrevernos a descubrir nuevas vivencias de radio. La verdad que ha sido maravilloso cada vez que experimentamos, ya sea particularmente o en salidas al campo, expediciones, especialmente como la última que hicimos al Farallón Centinela. Fue maravillosa la experiencia en VHF, y prevenidos porque ahora vamos a tener además la operación en los satélites. Así que el mundo de la radioficción que se prepare. Muchas gracias. Y bien, de esta forma llegamos al final del programa. Esperamos que el mismo haya sido de su agrado y de su utilidad. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, a la ARB, por cedernos el material para la realización de este programa.
Gracias por estar de ese lado de la pantalla y nos vemos en una próxima Conexión 3.0. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Muchas gracias.